¿Cómo está, profesora Elibet Áñez? Mi nombre es Manuel Franco, soy estudiante de Comunicación Social de primer trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua y este es mi video explicativo sobre el origen de los medios de comunicación masivos, digitales y tradicionales. Para comenzar el video explicativo voy a definir qué son los medios de comunicación masivos. Los medios de comunicación son instrumentos utilizados para difundir información, difundir mensajes. Al ser visto o tener alcance a una gran cantidad de personas, se vuelve un medio de comunicación masivo. Por las características que presentan o por la vía que se puede transmitir ese mensaje, se pueden clasificar o se pueden encasillar los tipos de medios de comunicación masivos. Los primeros en surgir fueron los medios impresos, después vino la radio, el cine, la televisión, que vendrían muy juntos de la mano, y después lo que es el internet, lo que es ya la parte interactiva digital, con sus derivados, lo que es las redes sociales. Comienzo entonces con lo que son los medios impresos. Los medios impresos nacen con la iniciativa de la imprenta. Eso fue a finales del siglo XVI, cuando se crea la imprenta, cuando se descubre lo que es el sistema de imprenta, bastante medieval para esa época, pero bueno, se descubre. En el Vaticano o en Roma, mejor dicho, con iniciativa del Vaticano, empiezan a surgir lo que son las primeras gacetas. Y bueno, así ya para los años 1700 empiezan a publicarse los primeros periódicos. Las grandes potencias empiezan a transmitir información o a dar información a través de medios impresos, y también en esa época del final del siglo XVI se empiezan a crear los primeros libros. Los grandes pensadores empiezan a escribir y empiezan a hacer los primeros libros difundidos por lo que es el medio de la imprenta. En Venezuela, el primer periódico fue en 1908, editado por Andrés Bello, llamado La Gaceta de Caracas. Pero si no fue hasta 1890 cuando se hace el primer cable submarino. La información llega mucho más fácil a nuestro país, y a partir de esa época se empieza a masificar lo que son los medios impresos. Empieza a surgir las revistas como el Cojo Ilustrado en 1892. Empiezan a consolidarse los grandes periódicos que hoy en día todavía tienen vigencia, como el Universal en 1909, el Nacional en 1945, el Diario 2001, el Diario Última Noticia en 1944. Y bueno, así nace lo que es la imprenta a nivel mundial a comienzo del siglo XVI, a finales del siglo XVI, y lo que es los medios impresos en Venezuela, oficialmente en 1808. Después venimos a la radio, que es otro medio de comunicación masivo. Se crea o se empieza a originar con el descubrimiento de las ondas electromagnéticas. El que se le da la invención a la radio es Marconi, es un británico que empezó a investigar, empezó a trabajar en esas ondas electromagnéticas con la intención de enviar mensajes entre ellas. Lo logra en el Reino Unido a una distancia de 250 metros a través de las ondas electromagnéticas. Envió un mensaje y bueno, es recibido también por esa misma vía. Poco a poco, con la invención de la electricidad, sobre todo, se empezó a generar mayores ondas electromagnéticas, lo cual a través del tiempo se fueron potentando, se fue masificando lo que es la radio. La radio llega a Venezuela en 1925, cuando en la presidencia de Juan Vicente Gómez se crea la primera emisora oficial pública, que se llamó Aire. Después, cuando crea la presidencia de Juan Vicente Gómez, deja de existir, pero al rato se vuelve a crear una emisora pública como es la de Aire, que también tuvo sus problemas, pero bueno, al final cambió de nombre y no me acuerdo exactamente, en 1922 cambia el nombre a lo que es Radio Caracas. Fue más o menos para esa época, para 1925. Después de la radio, que es un medio que tiene muchísima importancia todavía hoy en día, viene lo que es la televisión. Antes de la televisión se crea lo que es el cine, porque es un poquito más fácil las transmisiones, las retroproyecciones. La televisión es un poco más casero. El cine la primera transmisión de cine fue en 1997 en Venezuela, y bueno, eran simplemente proyecciones. El teatro empezó a ser digitalizado, empezó a digitalizarse, empezó a grabarse y se crearon las retroproyecciones. Hoy en día el cine como tal no es un medio de comunicación masivo. Sí lo es, pero no va con tanto la intención de informar, sino para entretener. La televisión, que es el medio de comunicación masivo, o fue el medio de comunicación masivo con mayor incidencia, de repente lo sigue siendo por su facilidad y accesibilidad, a lo cual no tiene internet, que es el siguiente que voy a hablar. Se crea a través de
Al descubrirse las variaciones de conductividad eléctrica del silicio expuesto a la luz, que eso producía matices que generaban imagen. Esa es su explicación técnica. Igual, después de la creación del Internet por Thomas Alva Edison y experimentando entre lo que es la reproducción de imágenes, se crea la televisión. Se empieza a patentar en 1920, se ve reducida su producción por la Guerra Mundial. La Guerra Mundial fue en 1940. Ya para finalizar la Guerra Mundial o terminando la Guerra Mundial, se estimaba que había más de 5.000 televisores vendidos, o 5.000 televisores en la casa, sobre todo en Nueva York. Fue patentado más que todo en Estados Unidos. Lo que respecta a Venezuela, el primer canal fue el canal 5 fue originado en 1954, fue en 1955, el 1 de enero, que sale la primera emisión de televisión, o la primera transmisión vía televisión, vía digital. Vía digital. Y bueno, a ese mismo año, en 1953, se crea Televisa, que viene siendo lo que hoy en día se conoce como Venevisión. Se cierra Televisa, los mismos derechos que se fundó Televisa crean Venevisión, y en 1953 se creó Radio Caracas Televisión, hoy sabemos ya cerrado, o ya clausurado, por decirlo así. El cine, bueno, ya lo había dicho, aparece en 1997, y por último aparece lo que ha sido el mayor proceso de globalización del mundo, como es el Internet, el acceso al Internet. El acceso al Internet surge, o la red que más se parece al Internet, surgió en los años 70, 1970, a través de la Guerra Fría, cuando el ejército estadounidense quería crear una red para enviar mensajes que no fuesen decodificados por los rusos y que pudiese mantener su comunicación entre ellos. Pero en fin, después que se creó esa red, que no necesariamente es Internet o no se conoce como Internet, las universidades de Estados Unidos empezaron a trabajar de cómo conectar máquinas entre sí. Ya para 1983 se creó el primer servidor. Eso todo se refiere a lo que es la programación, pero se crea el primer servidor, que es donde se puede alojar una página web. Y en 1984 ya se habían conectado 1.000 computadoras en diferentes partes de Estados Unidos. Ya para 1987 había más de 1 millón de computadoras conectadas. En 1991 ya se vuelve más comercial, se crea el World Wide Web, que es el www. Y ya para lo que es el 2001 se crea la burbuja.com, lo cual se crean mucho más servidores, se crean alojamientos, se crean los puertos DNS, y así se surge como tal la red de Internet, que es una red que enlaza computadoras y enlaza el sistema a través de redes IP. En Venezuela, las pioneras, por decirlo así, en incursionarse en lo que es el Internet, es la Universidad Simón Bolívar. Ese fue mi video explicativo. Muchísimas gracias.